Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Bienvenidos, hermanos, a este espacio de reflexión de la palabra, el pan del día del Señor. Es una bendición estar con ustedes esta mañana analizando la palabra que nos presenta este día, en este 17º domingo del tiempo ordinario, la lectura de San Juan 6-15, en donde se encuentra el relato sobre la multiplicación de los panes, y es el tema de una señal en que la palabra del Señor se convierte en pan vivificante de la nueva vida que Cristo nos trae. Me acompaña la hermana Stephanie, que está con nosotros para hacer estas reflexiones. Gracias, hermana, por estar acá. Bendiciones también a las personas, a los hermanos que nos ven y que estas reflexiones humildemente le pueden servir para su crecimiento espiritual. Gracias a Dios por esta oportunidad, a los hermanos acá presentes. El Evangelio nos presenta que Jesús ha pasado a la otra orilla del lago de Galilea. Lo sigue una multitud de personas que lo siguen en el sentido de que Él, por la multiplicación de los panes, les da de comer, les resolventa los problemas inmediatos de su cuerpo. Pero entonces Jesús se sube al monte y se sienta y le dice a Felipe, ¿cómo hacemos para darle de comer a tanta gente? Claro, Jesús nos plantea a nosotros los problemas para ver si nosotros salimos de nuestra incapacidad para resolver problemas y no optamos por Él. Claro, Jesucristo lo estaba probando, Él sabía lo que iba a hacer. Entonces apareció Andrés, que se desempeña un papel facilitador. En estos casos en la Biblia ese es su papel, y dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Cuando nosotros ponemos a disposición del Señor lo poquito que tenemos, hermanos, Él se encarga de multiplicarlo y hacer lo que alcance para todos y hasta sobreabunde. Entonces el Señor procedió y hizo lo que puede llamarse la síntesis de una oración: levantar los ojos al cielo, bendijo, dijéramos, el pan y lo repartió. Puso a los apóstoles a repartir el pan, porque eran 5,000 personas. En ese lugar había un pasto, había mandado a sentar a los 5,000 personas en ese pasto, en una memoria y cumplimiento de lo que dice el Salmo 23, que en verde pasto nos hace reposar, y está haciendo el papel de pastor en medio de las ovejas, y Él es el que les da el alimento. Y es que realmente el alimento que nosotros consumimos sale de la boca del Señor, como dice el Deuteronomio 8:3, que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Después de esto, Él ordenó que se recogieran las piezas de pan que sobraron en un signo de que la Eucaristía se debe cuidar como una riqueza nuestra. Esos 12 canastos representan los 12 apóstoles, que son los primeros sacerdotes que Él instituyó. Entonces eso significa las 12, y significa también la unidad de la iglesia reunida, que se reúne en torno al pan para celebrar la riqueza más grande que Cristo nos ha dejado, que es la cercanía de Él con nosotros al quedarse en el pan consagrado, en la Eucaristía. Esa es una de las maravillas que tenemos nosotros, que el Señor se haya quedado con nosotros y podamos estar cerca de Él. El problema es que nosotros muchas veces no lo buscamos en los momentos de adoración para estar con Él y contarle nuestros problemas y pedirle, adorarlo y alabarlo y agradecerle por todo lo que hace con nosotros. Entonces sucedió que después las personas, las multitudes, vieron en Él una solución inmediatista de su necesidad alimenticia y lo trataron de nombrar rey de su pueblo para que les resolviera los problemas. Pero Él, un poco decepcionado y desanimado por las cuestiones de que no se había dado a entender, porque el mensaje de él era espiritual y la gente buscaba solo lo material, que no es una señal de fe, ni siquiera insípida, ni siquiera, porque ellos buscaban solventar su problema alimenticio.
Entonces él se escapó y no permitió que lo nombraran rey y obligó casi a los apóstoles a pasar a la otra línea, porque los apóstoles incluso habían caído en ese entusiasmo cortoplacista del pueblo que quería nombrarlo rey. Entonces Jesús se escapa esta vez porque el objetivo de él es muchísimo más que eso, y los apóstoles incluso lo habían entendido. Así que vamos a pasarle la palabra a la hermana Stephanie para que nos haga la oración inicial para poder entrar después a las reflexiones ya versículo por versículo. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar aquí este domingo compartiendo con ustedes lo que es el pan de la palabra. Como todo inicio, ¿verdad? Nos vamos a poner en las manos de Dios y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida que nos has dado. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Denos esas palabras en nuestra boca para poder llegar a los corazones de todas aquellas personas que van a poder sintonizar este día. Sea usted el que se quede en esos corazones y esas mentes, para que nosotros lo que podamos hablar sea de agrado para todas esas personas y que les ayude a poder crecer tanto en lo espiritual como en lo material. Por eso, con mucho amor, te vamos a saludar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi parte. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me amas tanto como una verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermana Stephanie, ya entrando en materia, a usted, ¿qué le dice la palabra de este día? Bueno, hermanos, en este domingo, ¿verdad? El Evangelio nos está hablando de la multiplicación de los panes. Para empezar, está muy bonito lo que es la cita bíblica y sobre todo cómo se va desarrollando y cómo Jesús hace aquella comparación tanto del pan de lo material y tanto de lo espiritual para cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces quizás nosotros solo nos enfocamos en decir el trabajo, y si no trabajo entonces ¿qué voy a comer? Y podemos ver ahora en la cita bíblica que se nos ha un poco mencionado, por decirlo así. Muchas veces no solo es el pan diario que nosotros muchas veces comemos, sino que también es como nosotros nos vamos a alimentar nuestra alma, porque muchas veces podemos estar muy bonitos de afuera, que comemos muy bien, pero muchas veces nuestra alma está totalmente vacía, estamos totalmente secos, no sabemos cómo andamos, porque solo nos estamos alimentando solo nuestro cuerpo, y nuestra alma totalmente está acabada. Y eso muchas veces es lo que nos hace a nosotros caer si no estamos alimentados con lo que es la Eucaristía. Ese es un alimento que para nosotros cristianos se nos da, ¿verdad? Y tenemos esa dicha gracias a Jesús por haberse quedado en ese pedacito de pan, sino que ahora nosotros también poder reflexionar también y darnos, poder entender tanto lo que ahora el Evangelio nos está hablando, que no solo es el pan físico, sino también es el pan espiritual. No sé, hermano, usted que ha llamado la atención sobre lo del Evangelio. Sí, hermana, exactamente lo que usted dice, el tema, digamos, del Evangelio, que es un preámbulo al discurso eucarístico en donde están, dijéramos, la doctrina sobre la Eucaristía, que es el capítulo 6 de San Juan, nos trae como tema la palabra, que es Cristo, que se convierte en pan de alimento para la nueva vida espiritual. Exactamente lo que usted dice.
pero también Jesucristo no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros, de nuestro pan material. Y como dice Deuteronomio 8:13, que de la boca del Señor literalmente sale lo que nosotros comemos. ¿Por qué? Porque su palabra fue la que creó la naturaleza, que es la que produce nuestros alimentos, nuestros productos para alimentarnos. Y hay una sabiduría impresa, hay una bondad infinita de Dios allí, que tiene programadas las cosechas para abastecernos según la estación del año. Y también se desarrolla una maravillosa, dijéramos, riqueza en cuanto a vitaminas, proteínas, los sabores, los olores de los frutos, que son los que nosotros comemos, lo que él le dijo a la primera pareja que comieran de los frutos de la tierra. Pero nosotros que hemos sido, dijéramos, invadidos por una actitud de pecado, hemos cometido el error de destruir la base productiva, la riqueza y el potencial productivo de la casa común, de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquella situación de ambicionar las cosas, de acaparar y hacer negocio con los productos que Dios nos ha dado, y entonces no nos importa que otras personas no tengan el alimento cotidiano material y acaparamos para hacer negocio y sacarle ganancia a los bienes que Dios nos ha dado. Tenemos un concepto muy egoísta de la producción y estamos destruyendo el medio ambiente. Esa es una de las situaciones difíciles que estamos pasando ahora, y que Dios, Jesucristo, al sentar a esta gente en ese pasto numeroso que había allí, está siendo el pastor que provee alimento a las ovejas, como lo dice el Salmo 23, que precisamente eso es lo que le hace, darle al alimento, dijéramos, material, pero también el alimento espiritual. Y él es el método, el modo de él, el estilo de él es la cercanía con sus ovejas. Por eso el Santo Padre dice, los pastores tienen que tener el olor a oveja, como Cristo lo hizo en medio de la multitud, en ese lugar despoblado donde él no los abandonó, él ahí estaba con ellos, en donde, digamos, él desempeñó su papel de darle de comer a las personas. Entonces es importante eso que usted dice, que no perdamos de vista que él se preocupa por nuestro alimento cotidiano, que no nos falte el pan, pero también se preocupa porque en la vida espiritual que nos ha dado también tengamos el alimento espiritual, que es nuestra Eucaristía. Yo veo muchas veces que las personas no le dan el valor que tiene la Eucaristía, porque en las horas santas, en las horas de adoración, de estar cerca de él, muy poca gente llega. Entonces pareciera que no estamos también perdiendo esa gran oportunidad de que Dios quiere solventar nuestros problemas y estar cerca de nosotros para poder alabarlo y bendecirlo y engrandecer su nombre. Ahí está él es el método de él, es la cercanía, la comunión con la gente. Entonces, y eso lo hace a través de haberse quedado con nosotros en la Eucaristía. Sí, tiene razón, fíjese, porque ya usted lo mencionaba, ¿verdad? Si uno no trabaja, pues muchas veces decimos no comemos. Y sobre todo si prácticamente hay razón, pues porque el Papa Francisco lo que nos manda, ¿verdad?, es sobre la casa común. Y como usted lo mencionaba, vemos ahora que totalmente las personas están destruyendo lo que es la cosecha. Ya prácticamente hay unos que no se les da para tantos alimentos, que mantener a la familia, que de aquí, que allá. Entonces, sino que nosotros también es de ver y de compartir con el hermano que tenemos a la par, porque muchas veces tenemos todo en abundancia, comida, pero sinceramente muchas veces solo pensamos en nosotros. Y bueno, solo yo soy y hasta ahí llega. Entonces no, sino que tenemos que ponernos, como dicen, ¿verdad?, la mano en el corazón, y así nosotros poder ver más allá sobre el hermano que lo está necesitando, tanto el alimento que le está dando fuerzas a esa persona. Así que a nosotros, en lo personal, podemos quizás tener millones y millones de dinero, y podemos tener todas las capacidades que podemos de comprar comida. Sí, pero esa comida que nosotros podemos comprar, ¿por qué no nos ponemos a pensar en las personas aquellas pobres? En aquellas personas que están marginadas, que no tienen ningún alimento, que muchas veces van a los basureros a recoger comida. Este texto que nos está hablando ahora en la Biblia es bastante claro y muy directo, pienso yo, para cada uno de nosotros. Y sobre todo es
invitación que nos hace cada uno de nosotros. Poder ver más allá sobre el hermano que está sufriendo, no quedarnos allí aislados, como podremos decir, sino que pensar más allá y decir, bueno, el hermano necesita más que yo. Yo puedo quizás tener mucho, quizás 5 libras de frijoles, pero yo no me acuerdo quizás del hermano que tengo. Entonces ahora nosotros hagamos ese esfuerzo y pensemos mejor en la persona aquella que está sufriendo, porque el Padre Joaquín ahora nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad?, de que se puede tener una tortilla en la casa, pero de esa tortilla pueden haber 5 personas en un hogar viviendo, pero ¿por qué no nos quitamos nosotros la comida de nuestra boca y dársela al más necesitado, a la persona que está marginada, que lo ven como una basura? Pero para nosotros esa persona, sabemos que esa persona no es una basura, sino más bien nosotros poderla llevar ese alimento, tanto material y también lo espiritual, porque no dejamos a un lado lo que es la Santa Eucaristía, sino que darles esos ánimos a esa palabra, a ese hermano que necesita aquella palabra, una palabra de ánimo, porque muchas veces están secos, pero con una palabra que nosotros les podamos llevar, ese es el alimento que esa persona o ese hermano pueda necesitar en ese momento. Sí, así es, hermana. La verdad es que nos hace falta escuchar la voz de Dios a través de su palabra que nos habla. Porque en realidad solo quien escucha a Dios a través de su palabra en la Eucaristía es capaz de ser justo con los demás y también de compartir lo poco o lo mucho que pueda tener con el hermano, porque logra a través de la palabra identificar en el que sufre a Cristo frente a nosotros, presente en el mismo momento. Entonces, eso es una cosa importantísima, que nosotros escuchemos la palabra, porque la palabra es la que nos transforma. Si le damos cabida a nuestro corazón, es la que hace que cambiemos esas cosas duras que tenemos en nuestro corazón, ese corazón sin piedad que tenemos, y que la injusticia y la necesidad de los demás no nos importa. Y Jesucristo aquí nos da una muestra de que Él dice sentía compasión por esas personas, la compasión porque esa gente lo seguía a Él, y lo misterioso es que no sentían hambre porque se llenaban con la palabra del Señor, pero Él, siendo, dijéramos, empático, buscó la manera de cómo ayudarles, de cómo darles el pan material a estas personas. Y esta compasión que Cristo siente, ahora también la siente por muchas personas que muchas veces no están viniendo a la iglesia, no están perseverando, no están, dijéramos, no toman en cuenta, dijéramos, a Dios en sus vidas, y están, dijéramos, sufriendo, dijéramos, porque no se acercan al dueño de todo, pues. Entonces, esa es una de las situaciones, porque esa compasión que Dios tiene es por las personas necesitadas y que no están buscando la fuente donde es, sino que están en otras fuentes, muchas veces equivocadas. Entonces, esa es una situación que Cristo nos dice hoy, que Él siente aún ahora compasión por las personas, y por muchas personas que han sido empujadas a vivir en un mundo de pobreza por malas políticas económicas de los gobiernos, por malas decisiones, dijéramos, y por intereses egoístas de grupos de personas, han engrandecido la brecha de pobreza, y son pocas las personas que tienen acceso a la canasta básica. Entonces, esa compasión que Cristo tiene por las personas que están en ese estado de pobreza, dijéramos, debería también ser de nosotros. Nosotros como iglesia no tendríamos que ser indiferentes ante las necesidades de las personas que están pasando pobreza, hambre, necesidad, enfermedades, etc. Deberíamos de levantar los ojos al cielo y pedir al Señor que nos ayude a transformar los corazones de las personas que están tomando decisiones, para que piensen más en el pueblo y no en sus decisiones, en sus intereses egoístas. Así que esa es una de las enseñanzas que podemos obtener de esta lectura, de este evangelio precioso para este día. Sí, hermano. Podemos ver de que si nos enfocamos bastante en lo que el texto, es bastante sorprendente lo que dice el texto, porque ver tanto gentío y sobre todo ver que Jesús
se hace esa pregunta, ¿verdad? ¿De dónde iba a sacar el pan? Si no tenía, solo que era mínimo lo que tenía para darle de comer a tanta boca que había allí. Y sobre todo, pues lo que hace es preguntar, ¿verdad? Preguntarle a sus apóstoles. Muchas veces dicen ahí, solo siguen a Jesús porque les debe hartarles. Y como decía el hermano, lo mencionaba, aquellas personas no sentían quizás ni hambre ni nada, que aquel vacío que sentían en su estómago. ¿Pero por qué? Porque con lo que Jesús predicaba, con eso que Él predicaba, era suficiente la comida para ellos, para que ellos se pudieran mantener. Y eso a nosotros muchas veces nos hace falta porque estamos escuchando, pero no prestamos atención a lo que Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros, sino que venimos a misa muchas veces y salimos como venimos, no hacemos un cambio en nuestra vida, no nos dejamos alimentar por lo que la palabra nos va a dar a nosotros, tener un cambio, pero que ese cambio sea radical en nuestra vida, sino que venimos y nos vamos como, si no venimos bien, pues salimos muchas veces mucho peor. Entonces, ahora en este evangelio nos podemos preguntar nosotros y decir, Jesús le dio a tanta gente comida, ¿por qué nosotros no le vamos a dar al más necesitado? ¿Por qué nosotros no me pongo la mano en el corazón y pienso en el hermano que está sufriendo? Decía el hermano, muchas veces nosotros somos injustos. Y claro, muchas veces lo somos porque solo pensamos en la familia, en que esté bien. Y los demás hay que ver cómo hacen. Sino que no, hermanos, sino que es de ir viendo, ¿verdad? Es de ver un poco más allá, más a fondo y poder reflexionar sobre todo cómo estamos nosotros tanto en compartir con el hermano necesitado. Y muchas veces de eso vamos a tener nosotros muchas respuestas de las que quizás nosotros vamos a estar, hasta nos vamos a sorprender de cómo estamos actuando con el hermano que está sufriendo el mismo. Sí, cuánto en base a eso que usted dice, hermana, en realidad, cuánto nos hace falta ahora tener la personalidad de Andrés, que es un facilitador para que las cosas se den, para que Dios actúe. Él me dio entre este muchacho previsor, pobre, porque el pan de cebada era el pan de los pobres en ese tiempo, y él andaba en sus reservas allí, y Andrés, con su función facilitadora en medio de los apóstoles y de la gente, logró, dijéramos, interceder diciendo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Esa labor facilitadora es la que muchas veces nos hace falta a nosotros, y es una cualidad especial que debe tener el misionero. El misionero debe ser facilitador para que Dios opere y actúe en los corazones de las personas. Eso hizo Andrés. Él facilitó que Cristo hiciera el milagro y hizo de que esos panes y esos 2 peces, tan poquitas cosas para 5,000 personas, Jesucristo hiciera ese milagro de multiplicar los panes, porque cuando ponemos las cosas en manos de Dios, Él se encarga de lo demás y hace que abunde y sobreabunde. Entonces es importante pensar en esa función facilitadora de Andrés, que cuánto nos hace falta ahora para poder, porque muchas veces nosotros somos a la inversa de la función facilitadora de las cosas buenas, de facilitar los milagros de Dios, y muchas veces somos facilitadores de cosas que dividen, de cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, y no hacemos la voluntad de Él. Entonces es de tomar en cuenta la función facilitadora que tenemos que tener nosotros en este tiempo, y no ser egoístas, aislarnos, sino que participar en la comunidad, participar, dijéramos, en todo lo que son los grupos de oración, de crecimiento, para tratar, dijéramos, de ser facilitadores de la problemática, porque ¿cuánto podemos hacer nosotros cuando oramos con el Señor? Podemos hacer mucho. Cuando uno le cuenta un problema a los hermanos, no sabe una enfermedad o de alguien, es el Espíritu Santo que le está poniendo para que ore por esa necesidad de esas personas. Así que es importante tomar en cuenta esto, que este sistema nos ha metido
en una situación de egoísmo, de individualismo, y no hemos sido esa función facilitadora para Dios y para los demás. Eso es una enseñanza que tenemos que tomar ahora para incorporarla a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser, porque el que es misionero, porque nosotros somos discípulos misioneros en salida, el que es misionero tiene que ser extrovertido, tiene que ser una persona que se identifique con los problemas de los demás y que detecte los problemas con solo observar y facilitar que se hagan las cosas como Dios quiere. Sí, y fíjense que eso es lo que nos falta, porque quizás podemos tener muy a la par la necesidad de un hermano, y quizás muchas veces no somos misioneros de salida, sino que muchas veces somos misioneros aislados, que nos quedamos solo en mi comunidad y ahí basta, sino que ahora el Papa Francisco lo que nos ha mandado es que seamos misioneros en salida, sino que ver más allá la necesidad del hermano, no ir a un lugar tan lejano y poder encontrar lo que muchas veces lo tenemos a nuestros alrededores. Y bueno, prácticamente eso quizás nos hemos acomodado a estar solo en salir, ir a buscar a otros lugares lo que muchas veces queremos ir. Y ahora yo tuve la experiencia en prácticamente lo que salga del Evangelio, me identifico bastante con el Evangelio de ese domingo, porque decía una hermana, ¿y yo para qué voy a salir si yo sé que mi familia lo tiene todo? Y bueno, yo solo le escuché y digo yo ahora, entonces, si yo sé que tengo a mi familia muy bien, muy acomodada y todo, pero ¿por qué no me tomo el tiempo de ir a ver su casa, sus cositas, cómo las tendrá? Porque muchas veces quizás puedan tener sus comidas ya vencidas y nosotros no nos damos cuenta de eso. Muchas veces nosotros somos muy egoístas y decimos que somos muchas veces cristianos católicos, y prácticamente ese nombre nos queda demasiado grande a cada uno de nosotros, porque no nos hacemos pequeños junto a aquel hermano más necesitado, sino que ahora, hermano, es de ver, no vamos a ir a buscar a otros lados lo que muchas veces vamos a tener cerca de nuestros casos. Así es, hermana, las épocas estas de crisis económica y de crisis de salud nos exigen ser más solidarios, ver en el otro la necesidad para poder contribuir. Lo que sea Jesucristo, Él siempre estuvo rodeado de las personas que lo buscaban, aunque en realidad mucha gente lo buscaba por la necesidad material, pero Él no los echó fuera. Él siempre le resolvió sus problemas de comida, problemas de salud, siempre estuvo pendiente de ellos, y eran multitudes los que lo seguían, con la diferencia de que Él quería llegar un poco, muchísimo más allá, que era el nivel espiritual, pero la gente no comprendió y trataron, pues, después de este milagro, que por cierto nos habla de una gran popularidad de Jesús, porque es un tema, digamos, de las hambres de los pueblos que tienen necesidad de hambre de Dios y no hayan en el camino donde encontrar la comida del Señor. Entonces eso significa estas masas que buscan al Señor. Por eso que el Señor en esta ocasión, Él, al ver que la gente lo quería nombrar rey, Él huye, porque el reino de Él no es de este mundo. El reino de Él es un reino espiritual que funciona sobre este reino que ya está, con leyes especiales, y que accesamos a ese reino nosotros que ya estamos aquí, accesamos a los beneficios del reino a través de la fe, a través de la oración de fe, a través de la palabra escrita, que es donde Dios nos habla y nos da las instrucciones del reino de Dios. Por eso este evangelio, hermana, ha sido organizado, este evangelio de San Juan, maravilloso evangelio de San Juan, ha sido organizado según la liturgia de nuestra iglesia, que tiene, digamos, como centro de las celebraciones las Pascuas. El evangelio de San Juan fue elaborado por San Policarpo y reelaborado por San Lucas en torno a las 3 Pascuas que vivió el Señor.
las Pascuas, en donde Él se entrega su vida por nosotros para darnos vida eterna. Y esa vida Él le da mantenimiento, y le da vivacidad, y le da la fuerza con el alimento de la Eucaristía. Por eso es que este Evangelio tiene un alto componente sacramental y un alto componente litúrgico. Se nos habla de la liturgia y tiene signos litúrgicos, por ejemplo, cuando manda a sentar a la gente, cuando manda a repartir el pan a los apóstoles, implica allí la sucesión de Cristo para los apóstoles que van a darle, que son los nuevos sacerdotes que le van a dar el alimento espiritual a las personas necesitadas de este alimento espiritual. Por eso es que vemos en el Evangelio de Juan muchos componentes litúrgicos, muchos componentes eclesiásticos, muchos componentes, dijéramos, de la Eucaristía. Y este, por cierto, es el preámbulo de este milagro, es el preámbulo del discurso eucarístico. Y tiene también muchos componentes de prefiguras que están en Moisés, en el Éxodo. Por ejemplo, Moisés es el que intercedió para que hubiera la revelación del Señor. Moisés es el que, por la intercesión de él, hubo el maná, que es una prefigura de la Eucaristía, porque no, los judíos decían que era Moisés el que le había dado pan del cielo, y no, fue mi Padre el que le dio el pan del cielo, dice el mismo Jesús, que como dice una alabanza, fue mi Padre, no fue. Y ellos hablaban de un cielo físico, pero no, el pan que Dios hablaba en esta ocasión, en este discurso eucarístico, es el pan del cielo espiritual, de esas dimensiones en donde vive Dios Padre y vive Jesús. Así que hay que distinguir, digamos eso, que Dios nos habla, Jesús nos habla de una dimensión espiritual profunda, que muchas veces nosotros nos absorbe este mundo material y no logramos penetrar a las bendiciones, a la grandeza que hay en el reino de Dios. Y Jesucristo allí en su vida, dijéramos, fue colmada de muchas decepciones, de muchos fracasos. Incluso a los apóstoles trató de instruirlos y estuvieron con él 3 años, dijéramos, y aún ellos no lograron entender, y cayeron en este entusiasmo de quererlo nombrar rey a él. Y por cierto, cuando él no optó por esa decisión, se marchó, muchos lo dejaron solo. Este discurso eucarístico es en el que Jesús en realidad quedó solo al final. Ya se le aproxima la pasión y él va solo, porque no le entendieron el mensaje a él. Y nosotros aún estamos así, no entendemos la profundidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de su gran proyecto en beneficio de nosotros. Y muchas veces nos absorbe el pecado, nos absorbe las cosas materiales y no entramos en ese mundo. Son pocas las gente que son de verdad espirituales, que están, digamos, orando y que están, digamos, entrando a ese mundo espiritual, a ese crecimiento espiritual. Así que yo invito a las personas que nos ven, que tratemos de acercarnos más a la Eucaristía, a las cosas profundamente espirituales del Señor, como son la misa, como son la lectura de la palabra, los lugares donde crecemos, como son los grupos de crecimiento, los grupos de oración, las comunidades de los sectores, los movimientos, en donde sí se está dando el alimento de la palabra, para que las personas puedan perseverar y no solo mantenerse, sino que crecer espiritualmente, porque los tiempos exigen mayor exigencia espiritual, mayor presencia en la comunidad, mayor realismo y mayor reto para la iglesia, para nosotros que somos la iglesia, que somos iglesia cuando nos reunimos en comunidad. Así que, gloria a Dios. Nosotros quizás muchas veces, como usted lo decía, es de ponernos un poco más conscientes, ¿verdad?, de lo que muchas veces hacemos. Y como usted decía, es de ver en qué momento nosotros nos podemos alimentar tanto de la palabra, y usted lo mencionaba muy bien, en los lugares que nosotros podemos estar frecuentando. Y no es necesario que nos podamos estar 1.000.000 de horas allí. Si nosotros vamos a una hora santa, a una celebración de palabra, lo que nosotros vamos a hacer, quizás lo podemos sentir en lo personal, es mínimo lo que podemos hacer, pero para Jesús es mucho lo que vamos a ir a hacer, irlo a visitar. Hoy por lo menos los domingos, poder ir a la Santa Eucaristía,
tenemos los jueves eucarísticos. Es una dicha poder tener como parroquia, estar en los diferentes sectores, movimientos y poder ir a contemplar a Él ese pedacito de pan. Allí nosotros vamos a encontrar esa fuerza que nadie más nos va a dar, solo Él con su infinito amor y sobre todo ver la necesidad de aquel hermano que más está sufriendo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esperamos, hermanos, que se suscriban a este canal que está desempeñando un papel evangelizador maravilloso en las comunidades. Gracias por las personas, por los hermanos que miran estos programas. Espero que se inscriban al canal Recorriendo la Fe y al canal de la parroquia y que consulten allí, que miren todos los programas espirituales que ahí se dan sobre la palabra, sobre la adoración al Santísimo, para poder, digamos, mantenernos activos en este mundo tan competitivo, porque el mal está presente, está tratando de desanimarnos, de quitarnos ese entusiasmo para que nosotros caigamos. Pero la oración de fe, hermanos, salva al que está deprimido, al enfermo. Así que esa es la invitación a que nos inscribamos al canal y que veamos estos programas que sirven de mucho. Hoy con las situaciones nuevas, la tecnología nos ayuda en eso, hermanos. Hay que recurrir a ella. Así que, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Como todo inicio, ¿verdad? Tiene un final. Vamos a ir lo que es cerrando ya, lo que es este momento que se nos ha dado, compartir con nuestro hermano aquí presente, dándole primeramente las gracias, ¿verdad?, por habernos permitido en lo personal estar aquí compartiendo con ustedes, porque cada uno de nosotros Dios nos inspira bajo su Espíritu Santo. Y vamos a decir todos: dulce madre, no te alegres, vista de mi Padre, ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes, ya no somos tanto como la verdadera madre, más que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Dios.